Abrióse el plazo para la inscripción a los cursos a la Universidad Asturiana de Branu. A lo largo de los siguientes minutos vamos a conocer el labor que se fai na obra. Seguimos con más convidados, en este caso encontramos con Pablo Manzano, que es secretario de los cursos de la obra. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Pablo, ¿qué podemos contar a la xente de lo que lle la obra, el labor que se fai? Ya tuvimos outros años aquí en Alderiques de Asturias facendo especiales, tanto en radio como en televisión, pero lle un labor per importante, ¿no? Sí, desde luego, y tan pero importante como que todos los años se cubren les plazas e incluso hay más demanda de cursos y de plazas. Aquí estamos los que cabemos. Si cupieran 50 más personas habría. Y los cursos, bueno, un poco la historia de la UABRA. La UABRA realmente tiene 5 años. Antes eran los cursos de formación de la Academia de la Lengua, lo que pasa que con los planes de estudios de la universidad, el plan Bolonia y demás, antes teníamos muchos alumnos universitarios que venían a cubrir los fondos los créditos de formación y cambiámoslo y llegamos a un acuerdo con la Universidad de Uvieu y con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea y fundamos, como te digo, a 5 años la UABRA y sigue teniendo el mismo éxito que tenían los cursos que anteriormente hacíamos. Pablo, ¿cómo se puede explicar a la xente lo que nos comentaban antes de ese éxito que tiene, esa demanda que tiene, que si tuviéramos 50 plazas más, si hubiera 50 plazas más? ¿Eso cómo se puede explicar? Porque en realidad parece que el asturiano nos llevamos pantalla trabajando en este tema, con este idioma 100% vehicular en nuestro medio multimedia, pero parece que el asturiano dicen que no tiene futuro, todo lo contrario, amusen las cosas, ¿no? Sí, bueno, dícenlo, pero esto y una prueba clara de que es mentira. Aquí la mayoría de los alumnos son universitarios, son gente que, como te digo, antes necesitaban los créditos y entonces venían por un interés ya más particular. Y nosotros creíamos que, bueno, que eso iba a acabarse, pero no, siguen viniendo sin falta de créditos y es importante que sea la xente universitario y la xente, los maestros fundamentalmente, porque, bueno, esos son los que los UAU van a transmitir a los alumnos las sensaciones que tienen y demás. Los cursos, el éxito de los cursos, yo creo que se funda en el fecho de que sean en régimen de internado. A mucha xente córtala, porque dicen, un día así como una cárcel, como unos ejercicios espirituales, pero a muchos motívalos. Y realmente es verdad, es como si fueran unos ejercicios espirituales. Aquí entrase, danse, ya veis que está, en primer lugar, Cangas de Narcea está un poco apartado del centro, y yo, este mismo sitio está un poco apartado de Cangas de Narcea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mayoría de las horas del día estamos todos juntos, falamos y, vamos, la lengua vehicular de toda la xente y el asturiano, y eso a la xente gusta, ¿no? Yo también hay que tener en cuenta el interés y la categoría, podemos decir, del profesorado. Tenemos un profesorado excelente que bueno, que arriesga no, vamos, que pierde 15 días de vacaciones por venir aquí a dar clases sin ningún interés económico, porque la UABRA no tiene grandes presupuestos, y entonces la mayoría de la gente bien, bueno, algo cobren, pero poco, no hay el interés económico fundamentalmente. Y bueno, que los programas llenen a la gente, sencillamente. Además, es muy importante también el labor que fai la Academia de la Lengua Asturiana, ¿no? Ese labor que está detrás, todo este tema, lo que decíamos, ese espardimiento, estas personas que van a ser después, ya lo falemos otras veces, después van a esparder lo que lle, no solo la conocencia del propio idioma, sino también ese ciño por lo propio, ¿no? Sí, yo, la Academia, esta es una de las actividades que tiene la Academia, que, como decían antes hacía solo la Academia. Yo juntóse con la universidad y con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, pero la Academia tiene otra serie de actividades tan importantes como esta, como son las jornadas de estudio, como el Día de les Lletres y demás, que, bueno, y es seguir en el mismo
sentiu de llenar a la xente ese interés que hai por asturiano. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Moi bien, gracias a vosotros. Ahora estamos con Morgan, que lle de Bretaña. Morgan, muchas gracias por estar con nos. Gracias. Morgan, ¿cómo lle que llegues a la obra a aprender asturiano? Y que pasé tiempo aquí tocando con músicos, Sí. soy músico también, toqué con mujeres, con el grupo Mujeres, tuve mucha suerte de encontrar a gente muy buena gente, Sí. y entonces un poco que enamoréme da región de Asturias, sí. y hasta que tenemos un grupo con dos amigos bretones, llámase Rosina, de música asturiana, que revisitamos nos. Pero entonces, para mí, tocar una música tradicional de una región faz falta Sí. por lo menos falar un poco... Un poquillín, ¿no? Sí, Del asturiano. Estás en el curso básico, ¿no? El claro, elemental. claro. Y... Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué te parece el asturiano como lengua, como idioma? ¿Qué te parece? ¿A qué te suena o a qué se te asemella o qué se parece? No, muy suave, me gusta mucho. Sí, 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 gústate. me gusta En cuanto a, como ya es de Bretaña, en cuanto a de prendelu, todo eso tiene algunas semejanzas, no con el bretón, pero sí con el francés, por ejemplo, que notes cosas parecidas por ser lingües romances. Claro, hay cosas que Sí. parecense más al francés que al castellano, como el empleo de Sí, los apóstrofes, por ejemplo, el asturiano, que no nun, tiene... non. No, sí. cosas así. Cosas que tal, Un poco de vocabulario también sí, es también. parecido. Y lo que lleva el ambiente de la obra, préstate, muy guay, sí, préstate sí. también. Decíasnos que estás tocando, que toques música, creo que toques la farpa y eso, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Debe ser complicado, ¿no? Bueno, no más que otro instrumento. Sí, y toco también pandereta. Y ya para rematar, Morgan, en cuanto a lo que fálase mucho de las naciones celtes, ¿no? Y fálase que aparte de compartir una cultura, compartimos con una visión cultural, ¿no? Esa música celta, tú que trabajes música y toques instrumentos, ¿y parecida, por ejemplo, que sería Galicia, Asturias, Bretaña, todo lo que es Irlanda? Esa música parece, ¿no? Y es parecida, ¿no? Pues es complicado ese tema, Sí. porque ahora a un nivel cultural sí, desde los años 70 hacemos un poco cosas parecidas entre estos países, pero tradicionalmente para mí no tiene nada que ver la música de Bretaña con la música irlandesa, por ejemplo, Sí. con la música asturiana menos, bueno... Sí. En fin, pasé tiempo en Galicia. Ahí uno de los modos musicales que se usa más y el frixo. Nunca se oiría frixo en Irlanda ni en Bretaña. En Irlanda y mucho más el pentatónico. Pentatónico no se oye por aquí. Sí, que hay mucha variedad, ¿no? Sí, yo creo que ya más algo bastante reciente, pero no quiere decir que no es muy interesante, que lleva muchas cosas culturales tampoco, pero a un nivel musicológico, de música tradicional de los paisanos, Sí. para mí es un poco complicado ver cosas comunes, ¿no? Sí, sí. Pues Morgan, muchísimas gracias por atendernos, gracias. Ahora estamos con Alba López, que es una alumna de estos cursos de la obra. Alba, gracias por atendernos. Gracias. Nada. Vamos a contar a xente, estamos pasando de ellos convidados y convidadas per aquí, per este programa especial. ¿Cómo llega Alba, cómo aporta Alba a la obra? Pues yo conocíla el año pasado porque, bueno, entamé la carrera de filología y entonces yo siempre tuve curiosidad por estudiar la lengua, por estudiar asturiano y a verme un poco más a lo que es la conocencia. Y entonces fui a entrugar cuál era el mejor modo para entamar a estudiar y dixéronme que viniera a estos cursos para entamar y entonces el año pasado vine y este año repito.
Por que, Alba, tuviste curiosidade polo asturiano? Por alguna cuestión familiar? Porque te presta a nosa lingua? Pues sobre todo porque el pueblo de la mi familia é Torazo e el lugar onde, bueno, onde residió unha deles meus escritores favorites, e entón sempre tuve, aí empezou a picarme la curiosidade de como entamar a escribir e a falar en lingua. Sí, eso, además Torazo é un pueblo super guapo, ¿no? Sí. Fue pueblo exemplar, me parece. Sí, 2008, sí. En 2008 conocido e é para a zona de Oriente, ¿sí? Sí, en Cabrán está. En Cabrán esperéis, sí, tengo yo más o menos. Y dentro de lo que lle la obra, creo que estás en el curso de Xestión Cultural. ¿Por qué? Porque gústame mucho lo que lle entamar a participar un pouco con lo que lle la política lingüística, e entón creo que lle era la mellor manera de averame a, bueno, lo que lle un pouco entamar en lo que lle máis fondero neste sentido. Porque gústame la lingua, gústame escribir, pero gústame tamén poder participar para ayudar, para ir logrando pouco a pouco, pues la oficialidad, pues un pouco desendolcar de ellas actividades para favorecer la normalización y la política lingüística. Alba, dentro de lo que lle ese curso, lo que estás recibiendo en clase, préstate, como lle lo que la valoración que fais del curso más o menos? A mí está prestándome mucho porque estoy aprendiendo a organizar proyectos, estamos aprendiendo lo que lle de verdad la xestión, lo que fai un xestor cultural, cuáles son las ventajas. A mí está llenándome mucho, está prestándome y estoy aprendiendo lo que, vamos, estoy cumpliendo las expectativas que tenían antes de venir. Falabesme de lo que era, entrugábate, de lo que era la tradición, por qué el asturiano, falabesme de Torazo. ¿Qué opinas precisamente del nuestro idioma, del asturiano? Sabes que uno de los pilancos, o de esa anomalía que tiene dentro de lo que es el marco político del Estado español y que no es oficial, ¿qué opinas del idioma dentro de lo que es, cuando vas a Torazo, la siente, fálalo, sigue pensándose que es de personas poco preparadas el falalo, crees que el idioma va a agarrar, está agarrando prestigio y que en un futuro esa oficialidad valga más? ¿Cómo ves un poco esa sociolingüística? Yo creo que ahora mismo, no que lle nos pueblos, yo creo que lo que falta es un poco de la conciencia, lo que llamase la conciencia metalingüística. Es decir, mucha gente fala con estructuras o con palabras del asturiano pensando que non están falando asturiano. Entonces, desde ese punto de vista, la gente fala más asturiano de lo que piensa. Pero yo sí que es verdad que sigue habiendo ese estigma de que el asturiano es una lengua rural, es una lengua para el campo, pero poco a poco yo creo que estamos superando ese estigma. Entonces... Y ves un futuro, decíate, dentro de lo que es el futuro, ves una posibilidad como es una persona moza, ¿piensas que va a haber esa oficialidad, que se lleva algamándose o luchándose por ella más de 30 años? Yo creo que estamos yendo por el buen camino, pero que todavía está difícil. Sí, hay estructuras que todavía están ahí. Sí, hay muchos sectores que están todavía que refuguen mucho ese aspecto, pero está trabajándose todo lo mejor que se puede. Falta un poco de más ayuda de parte de otros sectores. Ya para rematar, Alba, ¿tienes pensado en un futuro seguir viniendo a la obra o no? Sí. Sí, ¿has pensado hacer más cursos? Sí, puedo, todos los veranos vendré. Vendrás porque piensas que aportate muchas cosas. Sí. Pois máis nada, Alba, muchísimas gracias por estar con nós. Gracias. Vamos facer agora uso da outra lingua de Asturias, que é o naviego ou fala. Para elo está con nos Vanessa Pérez, que é unha das responsables da práctica oral da lingua nesta sección do naviego. Vanessa, moi boas. Boas tardes. Vamos falar a xente primeiro do que é esta fala, non? Estamos falando da lingua propia da zona máis occidental de Asturias, non? Estamos falando tamén de Leonaviego, que a denominación sería porque el territorio que se move entre el río e el río Navia, ou a denominación de galego-asturiano. Precisamente porque non hai moita conocencia dentro de lo que é Asturias, da propia esa lingua propia, que é outra lingua que ten as súas características. Que podemos falar do naviego, da súa fortaleza, por exemplo, que sei que é moito falada na zona, e tamén da pouca coñecencia que ten o resto de Asturias, non? Sí, somos aí un pouco el reducto dentro de Asturias, aunque sí que é verdad que cada vez máis xente da parte del asturiano
se achega a nós e estás molecida por aprender e por saber que é lo que falamos, que al final é distinto, pero tampouco é tan distinto, ¿no? E entonces sí que a presencia na zona de galego asturiano é alta, sobre todo nas escolas, a matriculación, bueno, casi a totalidade dos centros educativos na etapa de educación primaria impártese galego asturiano e además impártese con unha matriculación moito máis alta que en moitos coles de asturiano e sí que non é unha lingua que simplemente se fale na escola ou nas situacións comunicativas que che pode plantear el maestro ou maestra de fala, sino que está bastante generalizado el uso da fala del leonaviego na sociedade. Son moitos os falantes que la falan, fainse cursos de alfabetización tamén para todos os sectores, non só como poden ser estas capacitacións para maestros ou para profesores de secundaria, sino tamén aberto ao público en general, e si que é unha lingua viva. Porque estamos falando, a xente, non? Estamos falando dunha lingua que ten esa denominación oficial de gallego asturiano, de leonaviego, bueno, sempre hai unha encarradilla, pero estamos falando de que é un entemez, en realidad, do que entre gallego e asturiano, pero ten características propias, porque, bueno, estudios filolóxicos, non? Ten os plurais, ten moitas cousas que non son, porque a xente dice... Nin somos galego, nin somos asturianos, somos unha zona de transición, e como zona de transición temos características propias da lingua e tamén garramos cousas collimos cousas dos dous lados, del asturiano e del galego, pero bueno, a xente empeñase en que somos galegos e non, somos asturianos, non falamos asturiano del centro, pero tampouco falamos galego, temos peculiaridades na zona. Falando do que estás encargada da práctica oral da lingua, dentro da UABRA ven xente da zona a tamén capacitase para poder ofertar clase na zona, como decías, moita xente, moitos escolinos, escolines escuellen el leonaviego, non? Si, a xente que ven facer os cursos de capacitación para o profesorado ten que pasar ante a súa proba de acceso para demostrar un pouco el conocemento que ten da lingua, tanto nos aspectos orales como nos aspectos escritos, na parte gramatical. Entonces, agora mesmo temos un grupín de 12, pero bueno, hai anos que son 15, 12, sempre sole estar a matrícula del curso completa, porque sí que hai moita xente que é falante dende a casa e que se quer capacitar para dar os cursos, para impartir clase. Para impartir clase, como dices, ten moita demanda. Ten moita demanda, moita aceptación, e os nenos que, aparte, que tamén nos interesa moito, é que siga ese relevo xeneracional e que non se perda, e que non só nos queden os informantes xa vellos, sino que os nenos falanla, os nenos síntenla como propia e síntense cómodos falando en leonaviego, en galego asturiano, non só na casa, sino tamén en situacións sociales e de ámbitos que son máis amplios e que non se relega solo a esa parte de eu falo con miña madre ou con meu padre na casa.